Entonces, para esta semana, la primera pregunta que yo voy a contestar es la de el PowerPoint, una que habla de el tema bilingüe y por qué está en marcas de quotes. Entonces, en mi opinión, es porque el tema bilingüe no tiene una definición clara. Por ejemplo, mucha gente considera a diferentes personas bilingüe o no bilingüe. Algunas personas piensan que tienes que poder hablar, escribir y leer el español o otra lengua para ser bilingüe. Y también otras personas piensan que solamente con hablar el español o otra lengua en una manera más chica significa ser bilingüe. Entonces se me hace que el término bilingüe está en marcas de quotation porque diferentes personas le tienen una diferente definición a esa palabra. Y entonces otra pregunta del PowerPoint es mi opinión sobre los programas que tienen um, inmersión dual, donde dos lenguas son enseñadas. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esos programas, especialmente porque pienso que como una persona, yo que nací um, hablando el español en familia y luego fui a la escuela y nunca lo practiqué como para escribirlo, para leerlo, solamente aprendí el inglés. Creo que sería mucho más beneficioso para mí poder haber practicado el español cuando era más joven en la escuela en una diferente situación que en la casa, donde lo usaba no tan profesionalmente, poquito más solamente en conversación. Y luego otra pregunta fue si mi estado ofrece programas con lengua dual. Y entonces en Arizona sí, cuando busqué, ofrecen muchos programas. Y de de las diferentes lenguas que tienen, obviamente el inglés, y muchos tienen el español, y algunos tienen otros idiomas como el alemán. Entonces se me hace que Arizona tiene estos programas porque obviamente hay una presencia muy grande que es hispana, entonces creo que por esta razón una mayoría de los programas también deben que ver con el español. Y luego las preguntas del texto. La primera fue si yo consideré el texto humorístico o ofensivo. Y personalmente no tuve una opinión tan fuerte sobre el texto. Creo que fue poquito humorística, pero también puedo ver cómo otra gente lo podría considerar ofensivo. Personalmente yo creo que yo no lo consideré ofensivo porque yo no habla sobre una raza o un grupo al que yo pertenezca. Por ejemplo, si el texto estuviera hablando sobre mujeres o mexicanas o algo así, creo que sí hubiera sido ofendida, pero en este caso no, y se me hace interesante porque obviamente algunas gente que lo lean pueden ser ofensivos, entonces sí creo que es muy importante poder reconocer que aunque no es ofensivo para mí, sí puede ser ofensivo para otra gente. Y luego la última pregunta fue para buscar ese texto por el internet. Y también fue la pregunta que otros esfuerzos podrían emprender la ANLE y otros grupos para promover el uso del español en los Estados Unidos. Entonces yo creo personalmente que una de los esfuerzos más grandes que podrían ocurrir es enseñando la cultura de los hispanohablantes y quitándole las estereotipas tan negativas que puede tener. Por ejemplo, cuando mucha gente piensa de los mexicanos, piensa en violadores o la gente que anda metida en violencia en las drogas, y para mucha gente eso no es el caso. Entonces yo creo que una de las cosas más grandes que podría ayudar um, es quitar las estereotipas negativas um, para que la gente pueda ser más abierta
para aprender una lengua como el español y creo que aprendiendo sabiendo más sobre una cultura sería un esfuerzo muy grande que podría ayudar mucho.